tema muy interesante que se llama guardadores de la palabra de Dios. Guardadores de la palabra de Dios, y para que le corrija, hermano. Entonces, vamos a orar. Le animo a que no se nos desconecte del internet ni del canal, para que en esta noche aprendamos de la palabra de Dios. Vamos a orar para solicitarle al Espíritu Santo que sea Él el que nos enseñe en esta noche, el que nos ministre a través de su palabra, y podamos en este tiempo ser edificados, exhortados de la palabra de Dios, y que el Señor en esta noche nos hable a través de su palabra. Vamos a orar. Señor, te doy gracias en esta noche. Gracias por la oportunidad que me das de poder compartir tu palabra con las personas que en estos momentos han dispuesto, Señor, a poder escuchar tu palabra a través de estos medios, a través de la televisión, a través del internet. Señor, en esta noche oro para que tú me uses a través de tu Espíritu y pueda enseñar, pueda predicar tu palabra, que sea guiado por el Espíritu de Dios, que sea, Señor, en esta noche enseñado tu palabra de acuerdo a tu voluntad, tal como está escrita, Señor. En esta noche te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Es muy interesante lo que vamos a compartir en esta noche, y es acerca de el tema que usted puede ver ahí: guardadores de la palabra de Dios, es decir, retenedores de la palabra de Dios. ¿Y por qué vamos a enseñar en esta noche acerca de este tema? Porque es necesario, es imprescindible que nosotros, como hijos de Dios, como siervos de Dios, retengamos la sana doctrina, la palabra de Dios, la que está escrita, la que tenemos acá nosotros en nuestras manos, y podamos guardarla. No importa las culturas, no importa las tradiciones. La palabra de Dios dice claramente que va a pasar el cielo, va a pasar la tierra, todas las cosas pasarán, pero la palabra de Dios va a permanecer para siempre. Entonces, pueden cambiar los tiempos, pueden cambiar las edades, pueden cambiar las costumbres, pueden cambiar las culturas, pero la palabra de Dios siempre va a ser la misma. Y en la Biblia nosotros, cuando leemos la Escritura, cuando las estudiamos, nos damos cuenta de que a través del tiempo la palabra de Dios sigue siendo inmutable. Dios es el mismo ayer y hoy por los siglos de los siglos. Pero lo triste es ver cómo hoy maestros y predicadores no le están tomando mucha importancia a la Escritura, a la palabra de Dios. No le están tomando mucha importancia a la Escritura y la han hecho a un lado. ¿Y qué están enseñando dentro de las iglesias o dentro de las congregaciones o a través de los medios que hoy en día tenemos a nuestro alcance? Solo están transmitiendo ideas, sus opiniones, pero no lo que dice la palabra de Dios. Otros enseñan de que puedes vivir tu vida como se te pega la regalada gana y seguir ejerciendo un ministerio, seguir practicando, podríamos decir, la poligamia, o vivir una vida de promiscuidad, y no hay ningún problema porque Dios todo lo perdona. Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia, y solo es pedirle perdón a Dios y borrón y cuenta nueva. Cuando la Biblia nos dice que toda acción o toda desobediencia trae consecuencia, y que la palabra dice que Dios no tendrá por inocente
al culpable. Entonces vemos todas estas cosas que venimos nosotros viendo a través de la televisión, a través de la internet, cuánta información que se está enseñando y que ya prácticamente se han salido de las escrituras, de la palabra de Dios, de la verdad. Y ya no tiene importancia lo que la palabra de Dios nos enseña, y muchos están predicando la palabra de Dios de acuerdo a su conveniencia. Entonces, hermanos y amigos, yo quiero iniciar en Tito 1:9. Tito 1:9. Miren lo que nos dice acá el apóstol Pablo, le escribe a Tito en estas epístolas, y comienza con esta palabra, y dice de la siguiente manera: retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Y esta palabra retenedor, que el apóstol Pablo hace referencia, quiere decir mantenerse aferrado, apegado, sostenido en la palabra de Dios. Retenedor también significa apegarse a la palabra. Es decir, si la palabra de Dios dice de tal manera, a como está escrita literalmente, tácitamente, nosotros no podemos por qué torcerla, distorsionarla o tergiversarla a mi conveniencia, porque más adelante, recuerden, hay una gran responsabilidad para todos aquellos que enseñan la palabra de Dios, que predican la palabra de Dios, porque podemos perder un montón de gente, desviar un montón de gente de los caminos verdaderos que Dios tiene preparado, y no enseñar la sana doctrina para llevarlos por el camino correcto. Entonces Pablo habla de que debemos de retener la palabra fiel, la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es fiel y verdadera. O sea, en la palabra de Dios, en los dichos, en los pensamientos, en los consejos que encontramos en las escrituras, son fiel. En Dios no vamos a encontrar, ¿cómo le diría? Errores o mentiras. Porque lo que Dios lo dijo hace 100, 200 años, 1000 años, desde que el Señor nos permitió que viniera a nuestras manos las escrituras, desde que existe la palabra de Dios en las escrituras, Dios sigue siendo fiel. Dios sigue siendo fiel. Dios sigue manteniendo su palabra. Él es un Dios inmutable, no cambia. Él es un Dios que no se equivoca. Él es un Dios verdadero, fiel, santo y veraz. Por eso Pablo dice: retener de la palabra de Dios tal como ha sido enseñada. Y usted y yo, para aquellos que enseñamos y predicamos la palabra de Dios en los diferentes lugares donde Dios nos permite estar, o donde Dios nos lleva, tenemos que enseñar la palabra de Dios tal como nosotros la recibimos y tal como está escrita. Porque dice, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Qué interesante. Entonces, aquí el apóstol Pablo nos está enseñando de que tenemos nosotros, hermanos, que mantenernos apegados a la palabra de Dios, aferrarnos a ellos, sostenidos en la palabra de Dios.
Y Pablo está haciendo énfasis en la importancia de que usted y yo debemos de tomar en cuenta el estudio de las Escrituras, el estudio de la palabra de Dios. Porque no podemos nosotros enseñar la palabra de Dios si no la conocemos. No podemos retener o no podemos guardar la palabra de Dios si no la conocemos, ni siquiera la leemos. Y gloria a Dios para aquellos que son personas diligentes, que estudian la palabra de Dios, que Dios les ha puesto a hombres con buen testimonio, hombres que cumplen los requisitos como dice la Escritura, que enseñan la palabra de Dios con su vida, con su testimonio, con sus acciones y a como debe ser las Escrituras. Porque la Biblia dice que nosotros somos cartas leídas. Entonces de nada me sirve a mí ser un gran predicador, tener una gran elocuencia, pero si mi vida es un desastre, un mal testimonio, tengo una vida promiscua, o una persona que dice ser predicador o pastor y es un adúltero, o un maestro y está está en fornicación o en promiscuidad y enseña la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué estoy tocando este punto? Porque hoy en día estamos cada día, imagínense, a medida que nosotros vamos avanzando en este mundo que cada día va más en decadencia moral, la gente se está acomodando, aún la misma iglesia se está acomodando al estilo, a la vida de este mundo. Y por eso Pablo dice, no se adapten, no se amolden al estilo, a las prácticas de este mundo. Porque hay que estar claro, en la Biblia ya está escrito, ya está expresado todo aquello que es pecado, ¿verdad? Todo lo que es pecado ya tiene nombre y apellido. Pero muchos maestros, predicadores, hoy están enseñando muchas cosas que a lo bueno le llaman a lo bueno, ¿verdad? A lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Entonces que es muy peligroso, hermano. Por eso Pablo decía que debemos nosotros aferrarnos a la palabra de Dios. Claro, es muy importante esto, porque el estudio de la palabra de Dios tiene que ir acompañado con la oración, con la guía del Espíritu Santo. Tiene que ir acompañado con la obediencia. Tiene que ser una persona temerosa de Dios. O sea, no podemos nosotros recibir de parte de Dios sabiduría, inteligencia en la Escritura para poder enseñar la palabra de Dios si nosotros, como les decía, no somos personas obedientes, no vivimos una vida agradable a Dios, no somos personas temerosas de Dios. Porque el Espíritu Santo es el que es nuestro mejor maestro, nuestro mejor maestro, el maestro por excelencia. Entonces, Pablo dice que tenemos que retener la palabra fiel, la Escritura, la palabra de Dios, tal como nosotros la hemos recibido, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. En 2 de Tesalonicenses 2:15 tenemos otro de los pasajes que Pablo también, mire lo que Pablo escribe a la iglesia de Tesalónica y dice: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido. Mire qué interesante, hermano. Estemos firmes y retened la doctrina que habéis aprendido. Apegarnos a ella, aferrarnos, mantenernos a la palabra de Dios, a la palabra fiel. Retener la enseñanza, la doctrina que has aprendido, ya sea por palabra o por carta nuestra, dice Pablo.
Pablo estaba siempre enfocándose, haciendo énfasis, enseñándole a la iglesia de que debían de mantenerse firmes. Porque mire qué interesante, la persona que es una persona estudiosa de la palabra de Dios, una persona que es obediente, temerosa de Dios, no por vanagloria, ni por contender, ni nada. Dios te da sabiduría, Dios te lleva a muchas cosas, al conocimiento de la Escritura, y fácilmente somos como un filtro que aprendemos a tener esa habilidad ya de detectar a los falsos maestros, a los falsos profetas, y aquellas personas que enseñan si verdaderamente están enseñando la palabra de Dios o se están desviando. Entonces Pablo decía: hermanos, estad firmes y retened la doctrina, la enseñanza que habéis aprendido, ya sea por palabra o por carta nuestra. También tenemos a nuestro Señor Jesucristo. Imagínense, Cristo le dijo a los cristianos de la iglesia de Filadelfia, y nosotros podemos irnos a Apocalipsis, y en Apocalipsis capítulo 3 versículo 8, miren lo que dice Jesucristo: yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Mire qué interesante, mire lo que dice Jesucristo a la iglesia de Filadelfia. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado. Y esta palabra guardado específicamente se refiere a has obedecido mi palabra y no has negado mi nombre. Y no has negado mi nombre. Miren a lo que hace Jesús mención, nuestro Señor Jesucristo. Le dice a la iglesia: has guardado, has obedecido mi palabra. Has obedecido mi palabra y no has negado mi nombre. Entonces, hermano, hay un gran interés sumamente de parte de nuestro Dios, de Jesucristo mismo. Lo vemos acá, el hecho de que usted y yo debemos de guardar la palabra de Dios, es decir, obedecerla. Si nosotros le servimos al Señor, desde el primer momento que entregamos nuestra vida al Señor, debemos de guardar la palabra de Dios. No importa el poco conocimiento que tengamos, pero a medida que vamos creciendo espiritualmente, el Señor te va a ir enseñando cada día. Él te va a ir enseñando más. Él te va a ir capacitando. Él te va a ir preparando. Claro, de hecho, siempre y cuando usted tenga el deseo y el interés de conocer más a Dios. Cuando usted tiene el deseo de conocer más a Dios, va a ser una persona obediente a la palabra de Dios, temeroso, va a ser una persona diligente, va a ser una persona estudioso, va a tener aquella sed, aquella hambre. Y usted le ora al Señor, Dios te va a poner personas en el camino que van a servir de guía para tu preparación. Si tienes el anhelo y el deseo de ejercer un ministerio, no importa donde Dios te lleve. Entonces Jesús, mire, le dice a la iglesia
de Filadelfia, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y luego el versículo 2 dice, estoy leyendo en Apocalipsis capítulo 3, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Es muy peligroso. ¿Por qué estoy predicando esto, enseñando esto? Porque en muchas iglesias hoy no se predica la palabra de Dios. No se predica la palabra de Dios. Hay muchos lugares que ni siquiera la Biblia sacan. Hay algunos lugares que ni siquiera los predicadores instan a la gente, a los hermanos, a los miembros, de decir, agarre su Biblia y vamos a leer, vamos a comprobar, vamos a leer la palabra de Dios. Usted va leyendo la Biblia y yo voy enseñando y usted va comprobando lo que yo estoy exponiendo. ¿Por qué? Porque a muchos no les interesa. A muchos lo que les interesa es, a veces dentro de la iglesia, mantener entretenida a la gente. Puro entretenimiento, puro show. Es difícil decirlo así, pero sí. Y para la gente que quiere algo más en la obra de Dios, no se va a sentir bien. Y de qué manera la gente va a crecer espiritualmente. Es difícil. Y son presa fácil para ser engañados por falsos profetas, falsos maestros que fácilmente se van a filtrar dentro de la iglesia, se van a infiltrar y van a engañar a mucha gente. Entonces, hermano, Pablo también le escribe a Timoteo. Timoteo, un hombre, un joven inexperto, no tenía mucha experiencia, pero Pablo siempre advirtiendo a Timoteo que le tenía mucho aprecio a este joven porque lo conocía desde muy chico, le habían dado muy buena referencia de este muchacho, y entonces Pablo le escribe a Timoteo en 1 Timoteo 4:9, y leemos en este pasaje, versículo 9, 1 Timoteo 4:9, palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Entonces Pablo está claro de que el que enseña la verdadera palabra de Dios va a sufrir vergüenza, oprobio, sufrir persecución, va a pasar muchas tribulaciones, va a pasar a muchas adversidades, porque no crean, no es fácil enseñar la palabra de Dios a como debe ser. Y por eso hoy lo que vemos dentro de muchas congregaciones, de que ya no se predica el verdadero evangelio, y otros que iniciaron en los ministerios y hoy ni siquiera están, ya desaparecieron. Comenzaron dentro de algunas congregaciones e iglesias, también desaparecieron. ¿Por qué? Porque no permanecieron, como le decía Jesús a la iglesia de Filadelfia. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y Pablo le decía también le escribe a Tito, como mencionábamos al principio, que tendremos que ser retenedor de la palabra fiel como la recibimos. Entonces, ¿por qué creen que mucha gente inició bien en la vida, en su vida ministerial, en su vida cristiana, y hoy ya no están perseverando, ya ni siquiera le sirven a Dios? Porque se apartaron de la verdadera palabra de Dios, y hoy muchos viven una vida de libertinaje.
Viven una vida de libertinaje. Y ya no crean, le estoy hablando de manera real, de que hay muchas personas que son cristianos, ejercen ministerio y están viviendo una vida en fornicación o en adulterio, y eso se le vuelve común en ellos, y eso es muy peligroso. Es muy peligroso porque ya se vuelve normal en ellos, y prácticamente se han alejado de la verdadera palabra de Dios, de la sana doctrina. Y cuando, imagínense, este tipo de gente quieren llamar la atención a una persona de la iglesia o aconsejar a alguien, qué moral, qué autoridad tienen para hacerlo, si ellos están haciendo lo mismo, están practicando lo mismo. No crea. Por eso Pablo a Timoteo le habló de una serie de requisitos de lo que debe de ser una persona que ejerce un ministerio, que anhela ser obispo, que anhela ser una persona líder de una iglesia, de una congregación. En 2 de Timoteo 2:15, siempre Pablo, aconsejando a Timoteo, le dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, cada uno de nosotros, imagínese, hermano, usted y yo, usted que está viendo el programa, usted que le sirve a Dios en las diferentes áreas donde Dios lo ha llevado. Mire Pablo cómo le dice, escuche cómo Pablo le dice a Timoteo, que sea una persona esforzada, que sea diligente, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Tenemos que esforzarnos en nuestra vida diaria, en nuestro caminar con el Señor, en nuestra relación con Dios, en el área donde Dios nos ha llamado. Porque verdaderamente el Espíritu Santo es el que te va guiando, te va dirigiendo qué es lo que debes de hacer, dónde tienes que estar, dónde Dios te va a llevar. Él es nuestro guía espiritual. Y dice Pablo, tiene que ser diligente para ser aprobado por Dios. Como obrero, como alguien que le sirve, que trabaja en la obra de Dios, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien, que usa bien la palabra de verdad. Óigame, que usa bien la palabra de verdad. Esto quiere decir de que existen personas que no usan bien la palabra de Dios. Esto implica que existen personas que no usan bien la palabra de verdad. Claro que sí. Así como hay personas que enseñan y usan bien la palabra de verdad, como dice el apóstol Pablo, hay otros que no lo hacen. Hay otros que la tergiversan, tuercen las escrituras para sus propias conveniencias, para sus propios beneficios. Y es triste, hermano, es triste ver esto en el pueblo de Dios, en la iglesia. Cuántas cosas se está viendo. Estoy hablando a nivel general, a nivel mundial. Es triste cómo esto se está cada día poniendo más difícil, y a medida que va avanzando el tiempo y nos vamos acercando al final de los tiempos, las cosas se van a poner difíciles. Entonces, hay, hermano, que
volver a la palabra fiel, a la sana escritura, a la sana doctrina, a la palabra de Dios. Tenemos que regresar a ella. Tenemos que regresar a ella. Vamos a leer en Ezequiel algo muy interesante, cómo Dios habla aquí y le dice a este profeta, mire cómo Dios le habla a este profeta. En Ezequiel 2:4, mire lo que dice acá. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. Y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. Mire qué importante, porque no es mis pensamientos o mis opiniones cuando enseñamos la palabra de Dios, que es lo que nosotros debemos de compartirle a la audiencia, a la congregación. No, es lo que dice, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios que debemos de enseñar. Aun cuando Dios usaba a los profetas tenían que llevar el mensaje que Dios le había ordenado. O sea, el mensaje tenía que ser no adulterado, no tergiversado ni torcido. Y ve lo que le dice Dios aquí al profeta, Ezequiel 2:4. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Entonces, mire qué importante es enseñar las escrituras, enseñar la palabra de Dios. Por donde vamos, usted y yo, si vamos, andamos en una ciudad, en otro país o en la calle, vemos a gente predicando de una u otra manera. Y yo veo hermanos conozco un hermano de un ministerio de muchos años acá en Estelí, que se para con un parlante y a ese no le importa en una esquina predicar la palabra de Dios. Qué bonito ese llamado. A cada quien Dios nos ha llamado diferente a servirle. Y él está predicando la palabra de Dios. Otros andan en los buses, otros están en las universidades compartiendo con jóvenes, aún desde el aula de clase, el tiempo que Dios le permite estar ahí. Entonces, Dios va a usar a alguien siempre para que te enseñe o te predique la palabra de Dios, y el día de mañana no tengas excusa. Y no digas, a mí nadie me habló de la palabra de Dios. Nadie. Porque no vas a tener excusa. Dios le mandó a este profeta al pueblo de Israel y le diga, ve, aunque son duros de corazón, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, está hablando al pueblo de Israel, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Por eso es la gran responsabilidad del pastor, del hombre que Dios ha puesto en la congregación, del maestro, de enseñar la verdadera palabra de Dios, no adulterada, no a su conveniencia, no, hermano, torcida, porque dice que lo que enseñamos la palabra de Dios el día de mañana, si no la enseñamos como debe ser, recibiremos mayor condenación. Entonces le dice aquí el Señor, pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Es decir, no hay excusa, amigo. No hay excusa.
Y tú, hijo de hombre, dice en el versículo 6, no les temas. No les temas, le dice el Señor al profeta Ezequiel. Ni tengas miedo de sus palabras. Aunque te halle entre zarzas y espinos, y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Y mire lo que dice el versículo 7. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o deben de escuchar, porque son muy rebeldes. Y el versículo 8, mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo, no seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Entonces, siempre Dios va a advertir a su pueblo. Siempre el Señor va a estarle hablando a su pueblo. Él tiene sus voceros, Él tiene sus instrumentos, sus servidores, que los va a usar para predicar la palabra de Dios, para enseñar la palabra de Dios. Él siempre, hermano. Qué interesante es que en la Biblia vemos de que antes de que el Señor enviara juicio a las naciones, enviara juicio al pueblo de Israel, siempre el Señor les advertía, siempre les hablaba. Nunca el Señor iba a desatar un juicio sobre una nación o sobre el pueblo de Israel sin antes no enviaba a su pueblo, a sus profetas, y les advertía. Y si ellos se arrepentían, el Señor era misericordioso y detenía su juicio. Pero aún así, el pueblo de Israel fue rebelde, fue desobediente, y Dios tuvo que disciplinarlo, tuvo que tratar con la vida de cada uno de ellos. Lo mismo sucede en la vida de nosotros. Nosotros somos hijos de un Dios todopoderoso, somos hijos de un Dios vivo, de un Dios que nos conoce, que nos ama, un Dios justo, un Dios que tiene el control de todas las cosas sobre nuestra vida, a un Dios que no se le escapa nada de lo que sucede a nuestro alrededor, un Dios omnisciente que todo lo sabe, todo lo conoce, lo de nosotros, cómo vivimos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, en qué andamos, cuál es nuestro caminar. A Dios no le vamos a engañar, hermano. Y siempre Dios, como les digo, si andamos nosotros en malos pasos, siempre Dios va a usar a alguien para traer palabra de exhortación, de advertencia, porque cuando no andamos haciendo las cosas bien, el Señor a veces nos va a exhortar y nos va a advertir. Antes de que vengan juicios sobre nuestras vidas aún, porque Dios trata con familias, Dios trata con naciones, con pueblos, con personas específicas. Por eso yo le estoy compartiendo en esta noche esto, porque no podemos vivir nosotros una vida de libertinaje, una vida desenfrenada como hijos de Dios, como cristianos. Porque, por eso les decía, alguien que es siervo de Dios, que es ministro de la palabra de Dios, que es un líder, no puede vivir una vida de libertinaje. No puede estar con su esposa y teniendo 2, 3 más. No puede ser un siervo de un predicador y vivir una vida promiscua en fornicación. No puede. Que Dios es un Dios de misericordia y que todo lo perdona, sí, pero todo trae consecuencia a nuestra vida, tarde o temprano, hermano. Y después, ¿por qué nos estamos lamentando más adelante y nos pegamos el grito, el brinco? ¿Y por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué estoy viviendo esto? Las consecuencias de nuestras malas acciones, de nuestras malas decisiones. En 1 de Tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo 13,
Pablo le sigue hablando a la iglesia de Tesalónica. Él escribe, y miren lo que dice: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibiste la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. Mire qué interesante. Miren lo que escribe Pablo a la iglesia de Tesalónica. Y dice él: nosotros no cesamos de dar gracias a nuestro Dios. Le dice a la iglesia, escribe a los tesalonicenses: nosotros no cesamos de dar gracias a Dios, de que cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. Y volvemos a lo mismo: en la iglesia, en la televisión, en las redes sociales, en el internet, donde Dios nos permita enseñar su palabra, hermano, debemos enseñar la palabra de Dios. Debemos enseñar la palabra de Dios. Contaba un hermano, un hombre de Dios, que lo respeto y lo admiro mucho, y he estado en muchas de sus conferencias, y decía él de que en cierta ocasión estuvo en Europa y estaba en una congregación, creo que en Italia, y lo invitaron a una conferencia a impartir, y dice que cuando él estaba ahí, la audiencia eran gente de diferentes naciones, de hecho de diferentes países de lo que es el continente de Europa. Y dice que mientras él estaba ahí, antes de iniciar, él comenzó a ponerse nervioso, porque dice él: ¿y ahora qué les enseño a esta gente? ¿Qué les enseño? Había gente de Italia, gente de España, gente de Inglaterra, gente de Francia, gente de todos los países, podemos decir, diferentes países, hermano, del continente europeo, y no digamos de Latinoamérica, de América. Bueno, era una conferencia donde están reunidos muchos países del mundo, y él estaba nervioso, porque sí, es cierto, te da nervio cuando tienes un auditorio donde los europeos son considerados gente supuestamente culta, porque son gente que leen, estudian, leen libros, se devoran libros diariamente, tienen esa cultura, esa costumbre de leer y leer y leer libros, y muy fácilmente no lo va a engañar usted con un tema científico, hablando de ciencia o de una materia, de una especialidad. Y más, yo he estado con algunos italianos, y los italianos son bastante gente que creen que saben mucho, y cualquier tema que usted les toque, ellos te lo desarrollan, y son bien, como les digo, son bien orgullosos, aunque no todos, ¿verdad? Pero sí. Y volvemos a que este hermano estaba reunido con toda esta gente y no hallaba ni por dónde empezar para comenzar a predicar. Y entonces comenzó a pedirle al Señor: Señor, ¿y cómo hago ahora con esta gente? ¿Qué les enseño? ¿Qué les hablo? Y dice que el Señor inmediatamente comenzó a hablarle a él en ese momento, a su interior, y el Señor le decía: enseña, predica mi palabra, la palabra de Dios. Enseña la palabra de Dios. Enseña. Eso es lo que debe enseñar. Y dice que él que comenzó a desarrollar el mensaje, la enseñanza de la palabra de Dios, y él comenzó a enseñar
la palabra de Dios. Y no había ni pasado ni 15 minutos cuando la gente comenzó a llorar, comenzó a ser tocada por el Espíritu Santo, porque él no estaba enseñando nada de lo que no estuviera en la Escritura. Estaba enseñando la palabra de Dios, los pensamientos de Dios, los consejos de Dios, y Dios comenzó a tocar. Y dice que tuvo que detener el mensaje y tuvo que hacer un llamado a la gente que pasaran para que renovaran su pacto, sus votos con el Señor. Y la gente llorando, había un auditorio como de 300 personas, porque él se enfocó en predicar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que cambia, la palabra de Dios es la que transforma, la palabra de Dios es la que hace, hermano, transformación en la vida de las personas. Por eso Pablo decía, yo no, en 1 Tesalonicenses 2:13, nosotros no cesamos de dar gracias a Dios de que cuando ustedes recibieron la palabra de Dios que oíste de nosotros, dice, la recibieron no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. Porque a veces, no crean, es difícil. En muchas congregaciones alrededor del mundo, cuando personas se encuentran con gente de otros niveles académicos, comienzan a predicarle otro tipo de mensaje que ni siquiera tiene que ver con la Escritura, con la palabra de Dios. Entonces es difícil, esta gente cómo van a ser transformadas, cómo van a ser tocadas, cómo van a entender, cómo van a conocer del tema de la salvación, del pecado y otras doctrinas importantes de la Biblia. Entonces Pablo decía, nosotros le llevamos la palabra de Dios, la verdadera palabra de Dios, según es en verdad la palabra de Dios, no palabra de hombres, no con enseñanzas de hombres, filosofías de hombres, no, sino la palabra de Dios. Y esto es lo que estaba el hermano relatando sobre la experiencia que él tuvo, y luego se le acercó el pastor y le dijo, esto es un milagro lo que ha sucedido aquí, porque nunca se había dado de cómo el Señor había tocado a toda esa gente de los diferentes lugares, naciones. Él estaba predicando y otro estaba traduciendo en otro idioma. Entonces Pablo dijo que él le llevó la palabra de Dios, y no era palabra de hombre, sino en verdad la palabra de Dios. Y luego dice, la cual actúa en ustedes los creyentes. Porque la palabra de Dios verdaderamente, dice la Biblia, que es viva y eficaz. Transforma, cambia la vida, los corazones, las mentes, renueva. En el Salmo 19 podemos leer, en el Salmo 19, mire lo que nos dice el Salmo 19, versículo 7. Ya voy cerrando con este pasaje bíblico. La ley de Jehová es perfecta. Mire qué interesante. ¿Por qué debemos de enseñar la palabra de Dios? Porque es perfecta. Y aquí se refiere a la palabra la ley, se refiere a la Torá, a la enseñanza. La ley de Jehová es perfecta. Por eso se debe de enseñar la palabra de Dios. Sobre todo, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Y luego dice, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Y esta palabra sencillo, si la buscamos en el original, en el hebreo, quiere decir patán. Esa palabra patán se refiere más que todo a una persona tosca, sin educación. Imagínense. ¿Y cómo viene uno a los caminos del Señor? Viene como en esta condición, como dice aquí el salmista. Viene siendo una persona sencilla, patán, según en el original. Entonces dice que el testimonio de Jehová
Es decir, sus dichos, su palabra es fiel, que hace sabio al sencillo. Por eso vemos mucha gente que tal vez no tiene un nivel académico alto, pero hemos visto esa gente que cuando se mete a la palabra de Dios y busca la presencia de Dios, como Dios, hermano, lo hace sabio, prudente, gente llena de sabiduría, y Dios los capacita, los forma, que no parecieran que esta gente que no parecieran que ni siquiera hubieran aprobado ni siquiera la primaria, y andan allá de misioneros en diferentes partes del mundo porque se han entregado. De hecho de que Dios nos llama a cada uno de diferentes maneras, ¿verdad? Pero yo he visto mucha gente que ni siquiera han aprobado la primaria y hoy son grandes hombres de Dios, grandes hombres de Dios, que Dios los ha bendecido grandemente, y son gente, hermano, que ni siquiera aprobaron la primaria con costo, segundo, tercer grado, y yo conozco muchos de ellos. Casualmente uno de ellos fue uno de mis pastores cuando yo comencé en el ministerio, de hace 20 y pico de años, y fue de gran, fue un hombre que todavía yo lo respeto mucho y lo admiro, siempre oro por él. Ahora él está en Estados Unidos, pero ya está con su esposa, su familia, y le trabajó al Señor mucho tiempo, ya es un hombre anciano. Pero esta persona era un hombre de buen testimonio, y Dios hoy lo ha bendecido. Otros que están en otros países, hermano, y ni siquiera sabían hablar, ni siquiera ni con costo aprobaron la primaria, y Dios los ha bendecido y los ha preparado, que no parecieran personas de bajo nivel académico, porque Dios, eso es lo que hace. Dios te da sabiduría, te da inteligencia, te capacita, te prepara, siempre y cuando, hermano, cuando busquemos a Dios de todo corazón y con todas las buenas intenciones, ¿verdad? Así que le damos gracias a Dios en esta noche por este tiempo que me ha permitido compartir su palabra. Vamos a seguir hablando sobre este tema que tenemos en pantalla, guardadores de la palabra de Dios, en la próxima sesión. Así que gracias, amigo y hermano, que usted estuvo pendiente del programa en esta noche. Yo sé que Dios le ha hablado a su vida, Dios ha hablado a través de su palabra, y le animo a que se mantenga firme y que mantenga ahí siempre reteniendo la Escritura, la palabra de Dios, tal como usted la ha recibido y como Dios ha hablado a su vida. Así que en esta noche vamos a despedirnos, siempre animándoles a que sigan adelante y recordándoles de que si ustedes quieren algún servicio legal, estamos a la orden. Estamos cualquier inscripción de alguna propiedad o alguna asesoría en lo que es familia civil, rectificaciones de partida de nacimiento, cualquier traducción de algún documento o cualquier documento que se queda apostillar, todo lo que usted desee, estamos a la orden. Así que ahí está mi número de teléfono. Si un día necesita una asesoría, me puede llamar. Le damos gracias a Dios hasta el momento que Dios nos ha ayudado, y quiero terminar orando en esta noche. Padre, te doy gracias, Señor, en esta hora, gracias por este momento que me has